Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, mis amigos de esta plataforma. Ahora, en este día, tenemos el gusto de tener entre nosotros a nuestro amigo, el doctor José Manuel González Campa, doctor en medicina y cirugía, especialista en psiquiatría comunitaria, teólogo y escritor evangélico, autor de obras en el campo científico, sociológico y teológico. Ha desempeñado nuestro invitado diversos cargos dentro del campo de la asistencia psiquiátrica. Ha sido asimismo profesor de honor de la Universidad de Oviedo y profesor de la Escuela de Asistencia Social de Gijón. Dentro de sus obras, de las cuales tengo aquí algunas, como comentario exegético y hermenéutico al libro de Efesios, Comunismo Bíblico, El sentido de la vida, y asimismo también El sueño de la Sulamita, consideraciones al libro de Job, y según tengo entendido, también dentro de sus obras está Delirium Tremens. Así que con nosotros, nuestro invitado de hoy. ¿Y qué tal, doctor González Campa? ¿Cómo está? Pues muy bien, muchas gracias. Gracias a Dios vamos adelante en medio de las circunstancias en las que vivimos inmersos, pero ahí vamos. Bien. Doctor, una pregunta para ir entrando en lo que es el tema de este día. ¿Qué opinión nos da usted? ¿Qué reflexión nos puede compartir acerca de la realidad existencial que circunda en nuestro medio hoy en día, que estamos viviendo a raíz de lo que es la crisis sanitaria hoy en estos tiempos? ¿Qué nos puede explicar usted desde su pensamiento? Bueno, vamos a ver si puedo ser capaz de expresar mi pensamiento sobre esta cuestión. No es fácil porque hablar de una realidad como la realidad existencial es un tema de una dimensión muy seria, sobre todo en el tiempo, porque no podemos llegar, desde mi punto de vista, humildemente, a concreciones pensando solo en lo que vivimos en la actualidad. Yo pienso que en la vida no existen casualidades, que las cosas ocurren por alguna razón. Otra cosa es que seamos capaces de descubrir la razón por la que ocurre. Pero para mí las cosas ocurren por alguna razón. Y aquí las razones serían diversas, pero que yo voy a intentar dar el pensamiento y la actitud de algunos filósofos y algún científico importantes en la historia de la humanidad, sobre todo a partir del siglo XIX para acá. Sí. Siglo XIX y también siglo XX. Y empezaré hablando de un gran pensador y filósofo alemán que tuvo una importancia
extraordinaria en el pensamiento de otros grandes hombres de la filosofía, de la ciencia y de la teología. Nació en 1804 y falleció en 1872. Se llamaba Ludwig Feuerbach y es una de las personas que me ha impresionado por una cosa que parece un tanto paradójica para muchos, pero que para mí es extraordinaria. Los fundamentos esenciales del cristianismo como Feuerbach. Es interesante saber que empezó un día sus estudios de teología con la finalidad de profundizar en la teología, pero llegó un momento que decidió abandonar la teología para estudiar de manera comprometida y profunda la filosofía. Hay una obra de él que es la que quiero destacar, que llama toda la atención por lo que antes dije, porque tantos teólogos y estudiosos en el campo del cristianismo han escrito y han hablado del cristianismo, nadie con la claridad y la profundidad de Feuerbach, que no se consideraba cristiano. Pero tampoco podemos llegar a la conclusión de que Feuerbach cuestionaba la existencia de Dios. De hecho, se pensó así en el campo del cristianismo durante mucho tiempo, cuando salió su obra titulada La esencia del cristianismo. Y leyendo esa obra uno se da cuenta de que no se puede ser más claro, más profundo y más fiel a lo que la historia nos ha enseñado y a lo que una parte de la Biblia, del Nuevo Testamento, nos enseña, que Feuerbach. Cuando se le acusaba de que atacaba al cristianismo, él tuvo una relación con otro gran hombre danés, Søren Kierkegaard, a que le escribió en una ocasión diciéndole lo siguiente: es falso cuando la cristiandad actual dice que Feuerbach, o sea que Feuerbach ataca al cristianismo. No es verdad. Ataca a los cristianos mostrando que su vida no se corresponde con la doctrina del cristianismo. Esto es una verdad para mí incuestionable. Si hay que atacar a alguien, no es a las doctrinas básicas del cristianismo, sino a las vidas y al testimonio de los cristianos. Yo tengo un pensamiento que puede parecerles a muchos muy pesimista. Yo creo que no tanto la doctrina básica del cristianismo como los cristianos, el cristianismo de los cristianos ha sido un fracaso en la historia. Y ha sido un fracaso porque si no lo hubiese sido, no estaríamos asistiendo a lo largo de la historia de tantos ismos alrededor del ismo de cristianos que han surgido.
se discute mucho sobre cuál es el testimonio bíblico testamentario acerca de qué documento nuevo testamentario es más antiguo. ¿Cuál fue la primera carta que apareció? Bueno, algunos se inclinan por algunas cartas del apóstol Pablo, la primera carta y la segunda a los tesalonicenses, y algún otro documento de él. Y otros piensan que el primer documento que pudieron tener las iglesias de la época novotestamentaria, y fundamentalmente aquellas que procedían sus miembros del judaísmo, es decir, podríamos hablar en un sentido no peyorativo del judeocristianismo, ese documento que es la carta de Santiago, que tiene la posibilidad de ser el primer documento que se manejó. Si eso es así, y yo soy de los que estoy muy cerca de inclinarme hacia esa posibilidad, sin descartar que esté equivocado, como otros autores. Si eso es así, que la Carta de Santiago es el primer documento nuevo testamentario que se manejó en iglesias, encontraríamos la razón como ya en el siglo I, y en el siglo I, digamos más o menos a mediados del siglo I o un poco antes, en la década de los años 40 del siglo I, Santiago escribe para recordar a las iglesias lo más fundamental de las enseñanzas de su hermano de madre, naturalmente, de su hermano Jesús de Nazaret, y para recordarle a las personas el mensaje más importante y trascendente de Jesús de Nazaret, que se encarta y se encuadra en el llamado Sermón de la Montaña. Y según algunos, siguiendo, digamos, la tradición, digamos de alguna manera, de Lucas, el sermón no tanto de la montaña como de la llanura, no en el sentido de oponer montaña a valle, sino en el sentido de que normalmente cuando se asciende una montaña se llega a una llanura, en lo alto. En cada capítulo de Santiago aparece una cita del Sermón del Monte. Y hay algo muy importante, y es que el testimonio cristiano, y hablando de filósofos que se consideraron, y creo que lo eran, cristianos, el testimonio no es tanto lo que se dice como es lo que se hace. Por ejemplo, Santiago dice, no seáis solo oidores de la palabra, sino hacedores. Y Lucas, el médico nuevo testamentario, el médico amado, como se le dice, se le consideraba en las iglesias por donde iba generalmente con el apóstol Pablo, cuando escribe su segundo tratado, que aparece en las Biblias como el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero este es un apellido humano. Él lo considera un segundo tratado al respecto del primero, que es lo que se conoce como el Evangelio de Lucas. Dice, al principio del libro de los Hechos de los Apóstoles, que en el primer tratado, o Teófilo, el personaje distinguido al que él se dirigía,
hablé acerca de todas las cosas que Jesús empezó a hacer y a enseñar. La enseñanza carece de autoridad cuando no está respaldada por hechos. La vida de Jesús eran hechos y luego enseñanzas. Pero en las iglesias y en la historia del cristianismo se ha tergiversado esto. Mucha palabrería, mucho discurso, mucho meeting y carencia de hechos. Naturalmente hay sus excepciones, que son una honra para aquellos que fueron capaces de convertir la palabra en hechos, en realidades, que les daba autoridad para poder seguir llevando la palabra a otros. Bueno, pues de esta actitud de Feuerbach aprendemos una cosa muy importante, y es las contradicciones en las que el cristianismo y determinada filosofía que se ha denominado en diversos momentos de la historia cristiana ha fallado. Pasaríamos a un hombre extraordinario, un danés, al que antes mencioné, al que escribía Feuerbach, Søren Kierkegaard. Este filósofo y gran pensador en la historia de la humanidad nació en 1813 y murió en 1855. Y es muy importante en la historia de la realidad existencial porque es el fundador, nada menos, que del pensamiento existencialista, que ha recorrido el siglo XIX desde él para acá, el siglo XX, y que empezó con una persona cristiana en el sentido para mí más profundo de la palabra. Y hay como una anécdota que voy a intercalar brevemente de otro gran español que tuvo la oportunidad de vivir años de la época todavía de Søren Kierkegaard, y que se llamaba Don Miguel de Unamuno, un filósofo para mí también dentro con una dimensión existencialista muy seria, un filósofo comprometido, un filósofo que dedicó un cuarto de siglo de su vida, como reconoció otro filósofo español, Ortega y Gasset, cuando Don Miguel de Unamuno murió en 1936. Ortega y Gasset decía: se había apagado una voz que había estado gritando de alguna manera la verdad durante un cuarto de siglo, pero no había sido escuchada esa voz. Miguel de Unamuno tuvo relación con personas, con cristianos. Cuando tenía sus ataques de angustia, que eran frecuentes, recurría a visitar a un pastor evangélico de una iglesia reformada sencilla, muy poco numerosa, que había en Salamanca. Sí. Y el cual era muy amigo, se hicieron muy amigos. Y en las conversaciones y charlas del pastor, que no podía alcanzar la profundidad ni el nivel de pensamiento de Don Miguel encontraba una liberación. Volvía a su casa más tranquilo, más sereno, más sosegado.
tenía profundas inquietudes espirituales. Escribió algunas de sus obras donde se reflejan esas inquietudes, como por ejemplo, de manera más destacada, La agonía del cristianismo. Él vio un cristianismo agonizante, pero no un cristianismo que agonizaba en los años 20. Era un cristianismo que venía agonizando en algún sentido casi desde el principio que irrumpió en la historia el cristianismo, a nivel colectivo, a nivel social. El cristianismo que llegó, el supuesto cristianismo, yo diría que pseudo cristianismo que llegó a Don Miguel, era el que reinaba en la España que él vivió y todavía sigue reinando, entre comillas, en la España que vivimos los que estamos aquí. Era un cristianismo nefasto. Era el auténtico anticristianismo. Él, aparte de sus inquietudes espirituales serias y profundas y agónicas, porque la agonía del cristianismo es una proyección de lo que ocurre desde mi punto de vista en la esfera más profunda de su intimidad. Él buscó una compensación en una ideología de izquierdas. Don Miguel era socialista y tengo que decir con sencillez y con humildad, pero tengo que decirlo, que fue capaz de llevar el socialismo a nivel universitario en toda España. Pero no solo en toda España, sino en muchas partes de la tierra. A las mentes más egregias, más eruditas, más cultivadas, las conquistaba la exposición socialista de Don Miguel, que era muy fiel a la historia y a los hombres que pusieron en marcha el socialismo, tanto utópico como científico. Porque Don Miguel no tenía solo un socialismo científico muy a secas, que practicaba un ateísmo como decreto. Ahí entró en conflicto muy serio con el fundador más importante del Partido Socialista Obrero Español, Pablo Iglesias, fundador también de la Unión General de Trabajadores, con otros compañeros, pero él fue la mente más importante. Don Miguel no podía aguantar que en los mítines socialistas se arremetiese contra las personas que tenían como ejemplo paradigmático de socialismo a un personaje judío que había vivido hacía 900 años y que se llamaba Jesús de Nazaret. Creía que para llevar el socialismo a las personas y para vivirlo no había por qué atacar, digamos, las vivencias y las inquietudes espirituales de las personas que se acercaban a Jesucristo. Eso le hizo dejar el Partido Socialista, porque las razones que se le daban por parte del director de un periódico muy importante en la época socialista de España, la Aurora Socialista, el director de ese periódico dijo: usted, don Miguel, yo personalmente lo doy la razón, pero mire, mientras que el compañero Pablo Iglesias reúna cientos de miles de personas en sus mítines, usted tiene toda la batalla perdida. Eso fue una frustración para don Miguel de su modo muy serio. Yo tengo sus obras donde habla del socialismo y es una maravilla leerlas, es un deleite. Es difícil
que una persona con inquietudes las lea y sea indiferente. Hay algo muy importante para intentar comprender la realidad existencial actual, y es que los grandes personajes que vamos describiendo algunos a través del siglo XIX tenían una cosa muy importante. Por ejemplo, Feuerbach había empezado a estudiar teología. No sé si para ser un pastor, para ser un teólogo eminente que lo hubiese sido, porque lo ha sido, aunque no se le considere así. Porque es verdad que hace una definición magistral de lo que es el socialismo, de lo que tendría que ser, de la esencia del cristianismo. Sin embargo, se le considera un ateo. Pero ya antes leí lo que escribió Feuerbach a Søren Kierkegaard, que no hablaba contra el cristianismo, sino contra los cristianos que no eran consecuentes en su manera de vivir con aquella doctrina y principios que decían que sostenían. Pero Feuerbach, relación por su familia, por sus antecedentes, con la Biblia, vamos a decir, para no entrar en más complicaciones. Don Miguel de Unamuno, vasco 100%, hombre de una dimensión única en algunos aspectos en la historia de España. Relación también con la Biblia. Todavía es el día de hoy que cuando se enseña el lugar donde estudiaba y la Biblia que utilizaba, está llena de apuntes críticos a la teología dogmática, digamos, que había entonces en la denominación cristianizada hegemónica en España. Apuntes que con una o dos palabras liquidaba errores interpretativos de la escritura extraordinarios, lo que quiere decir que él la entendía. Otra cosa es que la introyectase profundamente y de manera definitiva alguna vez, que hay especulaciones, pero que hay que ir más allá de las especulaciones, porque la realidad que se deviene en lo más profundo del ser no la conoce en esencia más nadie que Dios. Por lo tanto, consideraciones humanas podemos hacer las que queramos, pero hasta ahí. Søren Kierkegaard, padre del existencialismo, que nació en 1913 y murió en 1855, muy joven, 42 años, y que expresó la realidad del cristianismo en una obra extraordinaria que convendría que todos los cristianos la leyeran para apearse del sistema alienado en el que el cristianismo vive hoy en la mayor parte del mundo, no en todos los sitios donde hay pobres creyentes, se vive un cristianismo diferente, de donde lo que predomina es el sistema dominante de los ricos y de los poderosos. Digamos que no es que haya un cristianismo de ricos y un cristianismo de pobres, solo hay un cristianismo. Pero la manera de vivirlo es diferente, donde los que tienen el poder político, el poder social, el poder económico, todos los poderes, donde la gente que vive el cristianismo no tiene ningún poder. En tal caso tiene el poder del hambre, el poder de la pobreza, el poder de la marginación,
el poder de la explotación de los poderosos, si a eso se le puede llamar poder. Bueno, Søren Kierkegaard hizo un análisis de un aspecto muy importante que vivimos hoy en relación con la pandemia y con otras muchas pandemias que no son las del virus, porque la del virus tiene su importancia, qué duda cabe, y ya veremos a ver cómo se deviene estas circunstancias, porque no parece muy claro que desde el punto de vista científico se conozca de lo que se está hablando. Hay muchas contradicciones. Aquellos que hemos tenido la suerte de estudiar medicina, pues podemos apreciar algunas contradicciones que quizá para otras personas muy sencillas, que apenas saben leer y escribir, no pueden tener esa posibilidad. Pero hay muchas pandemias. La pandemia de la injusticia es mucho más seria que la del virus. La pandemia de la discriminación de los más débiles y pobres es mucho más grave que la pandemia del virus. Dentro de la pandemia del virus se está teniendo una actuación tanática. Y esto es muy grave. Y en el país donde yo vivo, manifiestamente clara, pero en otros países también. ¿Y qué quiero decir? Es curioso que este virus ataca de manera selectiva a determinadas personas según la edad. Cuando ha habido pandemias y epidemias en el mundo, y la última muy importante, de hace mucho tiempo, la llamada gripe española, que no era gripe española, pero así se pasó a la historia, pues se morían personas de todas las edades. En el cólera se morían personas de todas las edades. Este es un virus. En la gripe se mueren personas de todas las edades. Es verdad que aquellos que tienen más edad y que tienen otras enfermedades y están más débiles pueden sucumbir con más facilidad. Pero aquí se empezó seleccionando a las personas de mayor edad. Si un gobierno no está siendo justo en la administración de lo que es su responsabilidad, si un gobierno no está siendo el adecuado para la salud en un sentido muy amplio, salud económica, salud en cuanto a la vida, salud en cuanto al trabajo, salud en cuanto al derecho, pues tiene muchos problemas y llega a tener muchos problemas. ¿No sería una liberación muy grande para algunos gobiernos? Digamos, por ejemplo, un gobierno como el español, donde tenemos más de 9 millones de personas jubiladas que cobran una jubilación, entre los cuales estoy yo también. Unos cobran una jubilación más generosa, nunca generosa, digo más generosa por comparación con lo que cobran otros, pero nunca generosa, siempre producto de la explotación de los poderosos sobre los más débiles. Si de repente de los 9 millones largos de pensionistas que tiene España, con 47 millones de habitantes, desapareciesen 2,5 millones o 3 de estas personas de mayor edad, ¿pueden pensar algunos gobiernos para qué sirven las personas de mayor edad? Si ya no rinden, si ya no trabajan, si ya no producen, si ya no incrementan el capital de los poderosos y encima hay que pagarles todos los meses una pensión.
¿no sentirían cierta liberación? Que Dios me perdone. No puedo afirmarlo totalmente porque no conozco el corazón profundo de cada ser que tiene poder en el mundo, en cualquier país. Pero yo creo que cuando tienen problemas que no son capaces de solucionar, cuando la gente está sufriendo existencialmente de una manera grave de angustia, y ahí es donde Søren Kierkegaard aporta un estudio sobre la angustia como nadie ha sido capaz de hacerlo, salvo quien le admiraba tanto como don Miguel de Unamuno. Don Miguel fue capaz de estudiar el idioma de Kierkegaard, el danés, solo para leer sus libros en el propio idioma que los había escrito. Y entre todas las personas que conoció, y don Miguel de Unamuno conoció personajes muy interesantes de su vida y de su época, de España y fuera de España, porque era una persona de dimensión internacional, considerada, muy considerada, el gran líder de la generación del 98. Pues, ¿dónde reflejó don Miguel su angustia? En la agonía del cristianismo y en un tratado también sobre la angustia que escribió. Pero lo que no ha sido superado nunca, ni por psiquiatras, ni por psicólogos, ni por filósofos, existencialistas o no, ha sido el estudio sobre la angustia de Søren Kierkegaard. Y parte del análisis de una parte de la Biblia del Antiguo Testamento que algunos consideran mitológica. Y cuando se habla de mitos, hay creyentes tristemente tampoco documentados, quizá no tienen ellos la culpa, sino que la culpa recae más sobre aquellos que, teniendo la responsabilidad de documentarlos, no los documentaron. Creyentes que se asombran cómo del capítulo 3 de Génesis se pueden sacar las conclusiones que Søren Kierkegaard saca. Y es verdad, aún aceptando que sea un relato mítico, desde luego el ejemplo de la serpiente es mítico 100%, y eso lo aclara incluso otro libro de la Biblia que se llama el Apocalipsis o la revelación de Jesucristo. Bueno, pues en lo que yo defino en mi pensamiento como la desestructuración amártica del ser, y cuando hablo del ser hablo del varón y de la mujer, porque todavía se sigue pensando en el cristianismo que Dios creó a Adán y a Eva en principio, y eso no es cierto. Dios creó al varón y a la mujer, y cuando los creó, el día que los creó, hay una interpretación del capítulo 5 de Génesis respecto del capítulo 3 de Génesis. Y es importante tenerla en cuenta. En el capítulo 5 de Génesis dice, cuando Dios creó al hombre, a imagen de Dios lo creó. Varón, y mujer lo creó. Y llamó su nombre Adán, el hombre, la humanidad, el día que Dios creó al hombre. Por lo tanto, Dios los crea a su imagen y semejanza en el sentido de que Dios, desde mi punto de vista, lo desarrollo en alguno de mis libros, este pensamiento, sé que es una piedra de tropiezo para mucha gente, lo siento, pero no voy a rectificar nada porque cada día estoy más convencido de que Dios es una persona colectiva y que crea la humanidad
a imagen y semejanza de una persona colectiva. Siempre se habla de la realización del hombre, casi nunca se habla de la realización de Dios. Pues si Dios tiene una realización, Dios se realiza en una persona colectiva, que es la pareja que Él crea, a los cuales pone en igualdad clarísima. No hay uno que es el dueño del otro, que es el señor del otro, como todavía siguen, digamos, personas dedicadas a la teología. No sé si se pueden llamar teólogos, no lo sé. Eso lo dejo al criterio de aquellos que lean sus obras. Pero todavía hay quien piensa que desde el principio Dios ya le dio una soberanía al varón sobre la mujer, y esto es falso, absolutamente falso. Eso cercena la interpretación ortodoxa en el buen sentido de la Escritura. Y está clarísimo. Es decir, Dios crea su imagen y semejanza. Y el término Elohim, que se emplea en el capítulo 1 de Génesis y en el primer texto que dice: en el principio, Dios, Elohim, creó los cielos y la tierra. Y el término Elohim es un término que significa uno en el que hay varios. Y de eso se ha sacado la conclusión de una doctrina trinitaria rígida que la Escritura no la apoya por ninguna parte. Entonces, cuando la gente se queja, dice: es que los roselistas, los testigos de Jehová, dicen que los evangélicos tenemos tres dioses. Tenemos Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Y dice: pero no tenemos tres dioses, tenemos un solo Dios. Entonces, si tenemos un solo Dios, ¿por qué no predicamos como Jesucristo, que predicó un solo Dios? ¿Por qué no clarificamos el tema como Jesucristo lo clarificó? Bien, no quiero desviarme del asunto que estamos, de la realidad existencial, pero en el capítulo 3 de Génesis, cuando el hombre me refiero al varón y a la mujer, una transgresión de las limitaciones que Dios le había impuesto, se produce lo que yo denomino la desestructuración amártica. Amártica es el término griego por excelencia para pecado, sobre todo en el Nuevo Testamento. Y esa desestructuración amártica es una desestructuración biológica y es una desestructuración psicológica, es una desestructuración, digamos, integral de la persona. Y una vez que el hombre hace esa transgresión para aumentar los contenidos de su conciencia, es verdad que el hombre, después de la transgresión, sabe en algunos aspectos más que antes de realizarlo. Y se considera en el lenguaje bíblico de Génesis, claro, Dios dice: ahora el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Y cuando eso ocurre, el hombre y la mujer tienen miedo y se esconden. Esconderse, intentar huir de Dios, es una insensatez. De Dios es imposible huir. Los hombres podemos hacer lo que queramos, sacar los argumentos que nos parezcan más adecuados para defender nuestra posición, pero huir de Dios no es posible. Y porque el hombre no puede huir de Dios, la angustia que le genera el no tener a Dios en su vida hace que elabore mecanismos de defensa frente a esas angustias diversos que se comportan luego, se expresan en síntomas clínicos, psicopatológicos, de una manera clara. Y aparece con lo que se denomina la caída, que a mí no me gusta hablar de caída para nada,
sino de desestructuración integral del ser que Dios había hecho a su imagen y semejanza, surgen las fobias, surgen los primeros miedos. Cuando Dios simbólicamente llama al hombre y le dice, ¿dónde estás tú? Le dice, tuve miedo y me escondí. Tuvo miedo. Miedo de enfrentarse con Dios. Y cuando Dios le interroga y le pregunta, el hombre evade su responsabilidad. Dice, hombre, no está bien que me preguntes si tomé del fruto del árbol prohibido. Porque ya sabes tú que la mujer que me diste por compañera me dio y yo comí. Cuando Dios llama a la mujer y hace que reflexione sobre lo que ha sido su conducta, ella dice, tampoco es justo, de alguna manera, son pensamientos míos, pero creo que están contenidos entre los textos de la Escritura. No estoy haciendo una exégesis, sino dando una opinión sobre esos textos que tampoco se puede considerar un estudio bíblico para nada. Es que la serpiente me engañó. El Nuevo Testamento aclara de manera muy ejemplar que la mujer no fue engañada, que la mujer fue seducida, que eso es otra cosa completamente distinta. Y puesto que el varón y las mujeres no somos psicológicamente iguales, no tenemos sentimientos comunes de los que participamos, pero no tenemos, dicho aunque parezca contradictorio, los mismos sentimientos. La mujer vive la realidad de una manera, el varón la vive de otra, y para poder establecer un diálogo y una comunicación y una realización de los dos, tienen los dos que hacer un esfuerzo y volverse al modelo, digamos, del principio. Bueno, pues ya tenemos el nacimiento de la angustia y las fobias y los miedos, que todos los mecanismos fóbicos, desde el punto de vista psicológico, tienen la misma infraestructura y se pueden explicar psicopatológicamente de la misma manera, aunque sean fobias distintas, como la agorafobia, como la zoofobia, cualquier tipo de fobias. Tienen en el fondo la misma explicación. Hay un hecho importante para vislumbrar por qué hoy hay tanta angustia en el mundo y por qué esta situación del coronavirus va incrementando increciendo la angustia en los seres humanos, porque llega la muerte. Y la muerte es un problema pendiente para los seres humanos para superar. Algunos premios Nobel, en algunos de sus libros, al principio como manera de dedicatoria, pero es una dedicatoria de cara a toda la humanidad, dicen más o menos algunos lo siguiente, especialmente algunos. No es aceptable, es lo que quieren decir, que el hombre todavía no haya derrotado la muerte. Se piensa que el hombre ya tenía que haber derrotado la muerte. Pero para derrotar a la muerte se necesita algo más que ser un hombre. Y ahí es donde hay un momento en la historia de la humanidad donde la angustia toma un primer plano en la vida de los seres humanos y desde entonces hasta hoy. Estoy pensando en el año 1945, estoy pensando en el final de la Segunda Guerra Mundial, que irrumpe en la historia de la humanidad para generar una angustia
que con el tiempo no se ha ido amortiguando, sino que se ha ido incrementando de manera clara. Y la angustia es siempre angustia de muerte. Las fobias, los miedos, las angustias, sin un elemento de relación directo, pero los miedos, las fobias, que son angustia pura, siempre es angustia de la muerte. Una persona entra en un espacio cerrado, en un ascensor, y empieza a sentir angustia, empieza a respirar con dificultad, empieza a pensar que el ascensor se puede parar, se puede estropear y que va a quedar atrapada allí dentro. ¿De qué tiene miedo? La muerte. Una persona le pica un bicho, digamos una culebra, y no sabe que hay culebras que no son venenosas ni dañinas, aunque te piquen, y hay culebras que sí, y algunas que en muy poco tiempo pues te mueres. ¿De qué tienes miedo cuando te pica un bicho? De la muerte. ¿De qué tiene miedo una persona en medio de una multitud? Pues de que la estrangulen, de que la ahoguen, de la muerte. No hay ninguna angustia que no sea un miedo a la muerte. Y ese miedo a la muerte aparece en el campo del existencialismo y en el campo de la teología. Y un filósofo como los que estamos viendo, de gran dimensión, universal y de una influencia increíble sobre todo tipo de pensadores, Friedrich Nietzsche, que nació en 1944 y murió en 1900, escribió muchas obras que han tenido una influencia a través del tiempo. Los pensadores más eminentes, y es cosa curiosa, en la gente que no lee sus libros, porque quizá no los entendería en sus argumentaciones o porque no tienen dinero para comprarlos. La gente, digamos, que no es poderosa económicamente, pero sin embargo hay una idea de Nietzsche que ha llegado y colonizado el corazón de los seres humanos. Y es trágica y peligrosa. Y es la idea de la muerte de Dios. Con Nietzsche se anuncia la muerte de Dios. Dentro de sus obras destaca, todas destacan, pero la que me interesa ahora más resaltar es Así habló Zaratustra. En esa obra, Friedrich Nietzsche habla de Zaratustra, de un personaje que se retira de la civilización, de la llamada civilización, se va a una montaña aislada, entra en una cueva, vive con una serpiente, con un reptil y con algunos otros elementos del medio. Y al cabo de un tiempo decide volver a la civilización porque piensa que tiene un mensaje que tiene que decir al mundo que es fundamental e importantísimo. Y en esa vuelta hacia las ciudades, hacia la civilización, atraviesa un bosque. Y en el bosque encuentra a un monje que está con una actitud contemplativa, o mirando la naturaleza, disfrutando de la belleza del bosque y probablemente en un intento de comunicación mediante la oración con Dios. Y cuando pasa del bosque, Zaratustra va pensando y dice, es posible
que este monje no se haya enterado de que Dios ha muerto, llega a la ciudad y empieza a anunciar la muerte de Dios y el nacimiento del superhombre, el hombre que se va a convertir en Dios. Y que cuando el hombre se va a convertir en Dios, entonces ya tendrá poder sobre todas las realidades y será capaz también de vencer a la muerte. Bueno, yo creo que me he extendido demasiado, quizá a lo mejor en algunos de los personajes que he tratado un poco así por encima. Pero es de destacar también que Federico Nietzsche estudió para ser un pastor evangélico y que luego se dedicó a la filosofía y fue quizá el crítico más profundo del cristianismo en algunos aspectos. Diferente de forma, pero una crítica muy seria, pensando que si Jesucristo viviese en su época, estaría de acuerdo con su postura, que era claramente anticristiana. Expresó también pensamientos sobre las mujeres muy tristes, pero bueno, la realidad existencial que vivimos ahora y la angustia tiene todos estos ingredientes a través de la historia, al menos como yo la considero. Y yo creo que por esta ocasión, y a lo mejor ya es demasiado la tolerancia, podríamos dejarlo. Sí, pues muy bien explicado lo que es el recorrido histórico acerca de lo que es la realidad circundante existencial que nos rodea, hablando sobre la angustia y todo esto que rodea las cuestiones anímicas del ser humano. Hay muchas personas conectadas que lo han estado viendo, pues, y agradecimientos a todos los que han estado hasta ahorita viendo, ¿no? Algo que me gustaría que de manera sucinta y precisa nos explicara, doctor. Usted hizo referencia cuando habló a la creación del varón y la mujer. Dos cosas quería preguntarle puntualmente, que si nos puede explicar lo que es un malentendido que a veces corre por doquier de confundir el término de hombre y varón en referencia a la mujer, y si la Biblia hace referencia directa y expresa a lo que es una supremacía del varón sobre la mujer. En otras palabras más vernáculas de los pueblos, pues dicen es que la Biblia es machista. ¿Qué nos puede decir en cuanto a esos dos puntos usted, doctor? Vale, pues empezamos por lo último. Desde mi punto de vista, la Biblia no es machista. Digamos que se considera, por poner un ejemplo, entre muchos, ¿no? Que Abraham era machista, ¿no? Si uno estudia lo que la Biblia dice sobre Abraham, y es un personaje paradigmático para toda la historia de la humanidad, quiera o no quiera, o sea, la historia de la humanidad, si prescinde de Abraham, le queda una cojera muy seria. O sea, es decir, no se puede prescindir de algunos personajes que trata la Biblia porque la historia no se sustenta. Es decir, por Abraham llegamos a la historia de muchos pueblos. Generalmente dentro del cristianismo se relaciona la persona de Abraham con que de Abraham descendió el pueblo de Israel, ¿no? No, de Abraham descendieron muchos pueblos. La mayoría de ellos hoy han desaparecido, salvo los árabes y los judíos, o los árabes y los israelitas, mejor dicho. Pero otros muchos pueblos descendieron de Abraham. Entonces, si se considera que Abraham era machista, ¿cómo se considera el que hace lo que la mujer le recomienda? Y se lo recomienda en contra de lo que Dios, dice la misma Biblia en el Antiguo Testamento, le había dicho que tenía que hacer.
Dios le dice que va a tener un hijo y el hijo no llega, que va a tener un descendiente en el cual serán benditas todas las familias o naciones de la tierra, y el hijo no llega. Y la mujer tiene una idea luminosa, tienen una sirvienta, pero entendamos, una sirvienta no como las que hoy se puede tener en una casa de una ciudad, súper explotadas y vejadas en tantas ocasiones. No, no. Una sirvienta que no era cualquier persona. Y esta sirvienta que tenía Sara tenía sus doncellas. Se podía pensar que Sara no tenía derechos de ningún tipo, ni tenía autoridad ninguna, que el marido no la permitía que le diese consejos. Le dice, hombre, hay una manera fácil de que tengas un hijo. Ya no lo puedes tener conmigo porque soy estéril, pero lo puedes tener con Agar, que ella seguramente no es estéril. Y justo Abraham va y tiene un hijo con Agar. Y esa situación, por iniciativa de una mujer, y no estoy en contra de las mujeres, yo tengo una esposa y 3 hijas, nada menos. Y solo 2 hijos, o sea que tengo mayoría de mujeres, ¿no? En el ámbito familiar. Y muchas veces, cuando lo pienso, yo he hecho en muchas ocasiones lo que estas mujeres me han dicho. Y a lo mejor después me arrepiento, pero ya lo hice. A Abraham le pasó eso también, ¿eh? Se arrepintió después, pero ya no había solución. Tiene que vivir una tragedia tan seria. Digo, sin Abraham no podemos vivir, porque lo que pasa en el Oriente Medio, la confrontación entre árabes e israelitas, entre palestinos e israelitas, si prescindimos de Abraham, las fuentes de las que provienen desaparecen. No tenemos dónde empezar hasta llegar a estas circunstancias. La Biblia no es machista. Ha sido acusado el apóstol Pablo como un machista por excelencia. Bueno, pues desde mi punto de vista no hay un defensor más claro de la mujer que tal y como expone el apóstol Pablo los contenidos del cristianismo. Si se viera eso con atención y con seriedad. Por ejemplo, puede ser machista. Hablando del cristianismo, hablamos de personas que creen en Jesucristo, no solo como personaje histórico como Jesús de Nazaret, que es en el que hay que creer para alcanzar la salvación, sino que muchos siguen en una situación que no han diferenciado todavía, que una realidad es el verbo hecho carne. En el principio era el verbo, dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, y el verbo estaba con Dios o al lado de Dios, y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre. El unigénito quiere decir literalmente monogénito. Uno. Porque el verso 18 del Evangelio de Juan nos dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito hijo suelen decir las traducciones bíblicas, sí, especialmente Reina Valera y las revisiones subsiguientes y otras versiones que no son Reina Valera. El unigénito hijo que está en el seno del Padre, él ha dado a conocer. Que literalmente es que él vino a hacer la exégesis, a explicar a Dios. Eso es verdad. Jesucristo vino a explicar a Dios, aunque los hombres no lo admitan. Pero eso es su tragedia, digo, para mí. Jesucristo vino. La traducción de los textos, mejores textos hebreos, griegos más antiguos de Génesis es el unigénito Dios, no el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Por lo tanto, hay una revelación de Dios en la persona de Jesucristo. Bueno, cuando
hablamos de personas creyentes y de personas que no son creyentes, pero que, por ejemplo, determinados movimientos feministas tendrían antes que hablar que estudiar mejor la teología de San Pablo. Y hay mujeres feministas creyentes que han estudiado la teología de San Pablo y que se las puede considerar maestras de la palabra, que esto lo tienen claro, lo que voy a decir ahora. Pablo dice, en Cristo no hay ni judío ni el resto de los seres de la humanidad. En Cristo no hay ni varón ni mujer. ¿Cómo alguien que afirma eso se le puede considerar que es machista? Dejando claro lo que en el principio dice el libro de Génesis, cuando dice, hagamos al hombre a nuestra semejanza, a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Solo hay dos hombres que se dice que son imagen de Dios, el primer hombre y el segundo, porque en la historia de la humanidad, desde el punto de vista de la revelación bíblica, solo hay dos hombres, el primer Adán y el segundo Adán, el primer hombre o el último hombre. ¿Dónde se habla de esto? En 1 Corintios, en el capítulo 15, cuando dice, el primer Adán era de la tierra, terrenal. El segundo Adán, el último Adán, porque los términos en griego son el Adán escatológico, el último hombre, Cristo. De los dos se dice imagen y semejanza de Dios, pero hay una diferencia. De uno se dice que era exactamente el duplicado de Dios. Y eso se dice del segundo, no se dice del primero. El primero dice que era imagen y semejanza de Dios, que dando una traducción literal de lo que dice el verso 27 del capítulo 1 de Génesis, es imagen, una copia. El término en hebreo es tselem, que significa copia. O sea, el varón y la mujer, como imagen y semejanza de Dios, eran una copia. O dicho de otra manera, la proyección, la posibilidad de la proyección de Dios en el mundo. Pero el hombre se desestructuró por algo que dije cuando estaba hablando antes. Con la llamada caída, se desestructuró. Y esa copia se alteró. Y esa copia se recupera en el segundo hombre. Cuando Jesús de Nazaret nace, aparece el último hombre. Y aparece lo que se llama teológicamente los últimos tiempos. Sí. Los tiempos que vivimos ahora, cuando la gente dice con esto de la pandemia, es que quizá estamos en los últimos tiempos, va a venir el anticristo. Yo no discuto esa cuestión. Lo que digo es que en los últimos tiempos, si decimos que quizá estamos en los últimos tiempos, estamos manifestando una ignorancia terrible, porque los últimos tiempos empiezan claramente, lo dice la Escritura, con el último hombre, con el nacimiento de Jesús de Nazaret, empiezan los últimos tiempos. ¿Cómo no vamos a estar en los últimos tiempos si cuando Juan escribe su primera carta, primera de Juan, habla ya de que hay muchos anticristos en el mundo? Dice que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, cristianos auténticos, no se habrían manifestado como anticristos. Es importante que el anticristo no va a venir de afuera de la iglesia. Hablo de la iglesia en el sentido verdadero, constituida por creyentes auténticos, no por personajes religiosos.
varones o mujeres. No, o sea, el cristianismo se considera una religión, una grande religión. Para mí el cristianismo no es una religión. Para mí el cristianismo es otra cosa completamente diferente. El cristianismo es la revolución pendiente que no se ha efectuado nunca. Y que cuando Jesucristo vuelva, esa revolución será una posibilidad. Sí. Excelente. Pues bien, doctor, le hemos escuchado atentamente, no solo yo, sino mis amigos y los amigos de mis amigos. Estamos sin duda muy agradecidos con usted por el tiempo que nos ha dedicado en esta explicación, en esta exégesis sobre estos puntos que hemos abordado y que nos habían convocado desde el día de ayer que hablábamos ampliamente por este medio. Pues bien, me gustaría que diera sus palabras de despedida a mis amigos y muchos de ellos miembros de diferentes iglesias con diferentes viñetas, desde el catolicismo, pasando por la iglesia bautista y llegando a iglesias pentecostales, hasta aquellos que no son miembros de ninguna iglesia nominal, pero a los cuales yo sé que usted concuerda conmigo, no se les puede llamar impíos como muchos les llaman, sino que yo les llamo mis amigos, todos. Así que, ¿qué palabras me les puede decir usted a mis amigos para irnos despidiendo de este coloquio formidable que hemos tenido? Pues yo le cedería la palabra a mi amigo por antonomasia, por excelencia, a mi maestro, a mi salvador, a quien me hizo tomar conciencia de la realidad como no lo hubiese podido tomar de otra manera, y cediéndole la palabra a Jesús de Nazaret y suponiendo que él fuese el que tuviese que hablar a todos los amigos que han podido estar conectados con esta transmisión, en primer lugar, Jesús le daría las gracias a Daniel Vázquez por esta predisposición para este cambio de impresiones que hemos tenido. Vamos a dejarlo así de sencillo. En segundo lugar, Jesús llamaría amigos a aquellos que han participado de todo esto. Él llama amigos en un sentido muy amplio, pero en un sentido más de estar en casa, como si estuviésemos en casa de Lázaro y de sus hermanas. Él diría, vosotros sois mis amigos, es lo que diría Jesús, si hacéis lo que yo os digo. Y termino con una cosa muy importante, también para los amigos. Cuando Judas consuma su acto de traición y va en la noche hacia el Monte de los Olivos, al lugar donde él sabía que Jesús se reunía, porque había ido con él tantas veces, y va guiando a una masa enardecida, con alguaciles, con armas, llega y le da una señal para que sepan a quién tienen que detener. Dice, aquel que yo besare, este es el que tenéis que, este es Jesús, el que se llama el Mesías. Y llega y le besa. Y Jesús le dice, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Pero hay más que todo eso. Hay una palabra que le dice. Y a veces se ha traducido por la palabra compañero, pero es mucho más profunda que eso. Significa algo más serio que lo que podría ser un compañero, que ya es una cosa seria, pero algo todavía más vinculante y más serio. Le viene a decir
¿cómo es posible que hagas esto si tú y yo tenemos que estar en el mismo barco? Te has equivocado. Tienes todavía la posibilidad de subirte al barco. ¿Qué le llama? Le llama camarada, literalmente traducido del griego camarada. Le dice, amigo, ¿a qué vienes? Literalmente, camarada, ¿a qué vienes? Los cristianos auténticos somos camaradas o no somos nada de otros cristianos. Pero yo creo que el cristianismo tiene una llamada que va más lejos, a que los seres humanos en general fuésemos camaradas los unos de los otros. Muy agradecido por esta oportunidad. Siento que a lo mejor no expliqué las cosas como debiera de haberlo hecho, o a mí me hubiese gustado haberlo hecho mejor. Espero, sin embargo, que algo de lo que dije se haya podido entender. Estuvo magistral y formidable las intervenciones, doctor Campa, y muy agradecido con usted, y desde luego hay muchas cosas que decir por muchos temas. Incluso aquí un amigo de un programa en América me está diciendo de que le envía saludos, y Raúl Palacio, y dice que le gustaría contactar con usted para tenerlo en su programa e intercambiar temas, me imagino, sociológicos, cuestiones que tienen que ver con la psiquiatría y todo esto. Bueno, pues, doctor, muchos agradecimientos, saludos a su familia, a sus amigos, asimismo a mis amigos que han estado en sintonía de este humilde pero profundo programa en cuanto a lo que es la exégesis de la realidad existencial y del desarrollo histórico de las ideas que engloban lo que es la vida del ser humano. Un saludo a todos y nos seguiremos viendo por este programa, y creo que el doctor estará en otros programas más con nosotros para diferentes temas. Diría que los amigos de mi amigo Daniel son también mis amigos. Gracias, doctor. Gracias, les lo agradecemos. Un saludo a todos.